Shabbat Shalom, amados Ajina Hayot, que el Padre Eterno los guarde y los bendiga. Baruch Hashem, amados, Baruch Hashem. Miren, es tardísimo, se nos hizo tarde porque se pone uno a estudiar, a leer, y se queda uno pegado, ¿verdad? Se queda uno pegado, es como un vicio hermoso esto de la Torah, ¿verdad? Como es un alimento para nuestro Ruah. Demasiado, ¿verdad? Demasiado apetecible. Y realmente, mire, son casi las 2 de la mañana y apenas estamos empezando, ¿verdad? Bueno, apenas vamos a empezar con esta exposición, ¿verdad? Y qué bendición, ¿verdad? Porque a veces las porciones se ve que no traen mucho, pero cuando empieza uno a investigar hay demasiado, que no creo que podamos terminar ahora, o no sé, pero ojalá y acabemos, que no dure mucho ¿verdad? La exposición. Pero Baruch Hashem, vamos a hacer las bendiciones, ¿verdad? Para entrar en contexto. Así es que vamos a empezar con el Shema. Y dice así: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Va'ed. Ve'avta et Yahweh Elohecha. Bechol levavcha ubechol nafshecha bechol modecha. Vechayu adevarim ha'ele asher Anochi metzavecha ayom alevavecha. Ve'tzinaptan levanecha. Ve'divarta bam beshivtecha bebeitecha ubelektecha baderech. Ubeshobecha bekomecha. Ubshartan leolal yadecha vechayu. Letotafot beyeinecha ubshartan al mesusot beitecha ubishairecha. Beshem Yahshua HaMashiach. Amén. Escucha, Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Y bendito sea el nombre majestuoso de su reino desde ahora y para siempre. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estarán las palabras estas que yo te ordeno hoy sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas al estar sentado en tu casa y al andar por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal sobre tu mano y serán por recordatorio entre tus ojos. Las escribirás sobre los dinteles de tu casa y en tus portones, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Ahora el Padre Nuestro. Avinu Shebashamayim, Ishkadá Simcha, Tabo Malchuto, Yeatzer Retzonaha, Kemo Bashamayim Ken Baaretz, Et Lejenukenu Tenanu Ayom, Usla lanu et jobotenu kaasher eslamnu gamanaknu, leayavenu bealtevienu lidei nisayom, kiim hatzenu min ara, kileja amamlaja beagebra beatiferet, lolmeyo lamim beshem Yahshua HaMashiach. Amén, 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 amén. Baruch Hashem. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino y hágase tu voluntad, como en los Shamaín, así como también en la tierra. El eje nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en las tentaciones, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y el honor, por todos los siglos, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Baruch Hashem. Ahora la bendición por la lectura de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav, v'tzivanu la'asok divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado que nos ocupemos de las palabras de la bendita Torah. Beshem Yahshua HaMashiach. Amén, amén, aleluya. Baruch Hashem, amados. Baruch Hashem. Bueno, esto va a estar delicioso, ¿ok? Miren, tenemos esta parashá que se llama Yo aparecí, ¿verdad? Que en el hebreo se dice Baerá. Baerá, ¿ok? Y en otras traducciones lo han puesto como me mostré, ¿ok? Esta
primera aliyá, ¿verdad? Vamos a hacer un resumen de la primera y la que nos compete, que es la segunda. Dice, Elohim le recuerda a Moshe que su nombre es Yahweh. Y dice que no se dio a conocer con su nombre a los patriarcas. Estableció su pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, donde peregrinaron. Además, ha oído el gemido de los Bené Israel por la esclavitud y se acordó de su pacto, ¿verdad? Moshe recibe la orden de decir a los hijos de Israel que él es Yahweh y que los sacará de la esclavitud de los egipcios para su pueblo, para ser su pueblo, darles la tierra que juró a los patriarcas. Moshe habla con el pueblo, pero no escucha al pueblo. También tiene que hablar con el faraón. Sin embargo, Moshe pregunta cómo le va a escuchar el faraón si los Bené Israel no lo escuchan. Entonces Hashem ordena a Moshe y a Aarón en cuanto a los hijos de Israel y en cuanto a Paró, al faraón, para sacarlo a los hijos de Israel de Egipto, ¿verdad? Y bueno, ahora vamos a ver un pequeño resumen de la segunda aliyá, que es la que vamos a estudiar. Reubén tenía 4 hijos, Simeón tenía 5, Leví tenía 3, Gerson, Kehat y Merari. Leví murió a los 137 años. Gerson tuvo 2 hijos. Amram fue hijo de Kehat, junto con 3 más. Gerson murió a los 133 años. Merari tuvo 2 hijos. Amram tuvo a Yochebed, su tía, y ella dio a luz a Aarón y a Moshe. Amram murió a los 137 años. Cora y Elzafán son primos de Aarón y Moshe, ¿verdad? Aarón tomó por mujer a Elisheba y ella dio a luz 4 hijos. Cora tuvo 3 hijos. El hijo de Aarón, Eliezer, tuvo a Pinjas. Estos son Aarón y Moshe, que hablaron al faraón para sacar a los hijos de Israel de Egipto, de Misraim, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver, ¿verdad? Estos pasajes para dónde nos van a llevar, ¿verdad? Porque vamos a indagar un poquito en el castigo que se les dio a los Bené Israel, ¿verdad? A los hijos de Israel. Más bien, se les dio el castigo a la descendencia de Abraham, ¿verdad? Y vamos a ver, esto siempre me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque hay como que hay mucha controversia con los años, 430 años, y luego 210, ¿verdad? Y entonces hay mucha controversia con eso. Pero bueno, vamos a empezar, ¿verdad? Leyendo el Pasuk 14. A ver, permítame. Okay, 14. 14 de la Parashá 14, ¿verdad? Que se llama Yo aparecí, ¿verdad? Que se llama Baera. Y el Pasuk 14 del libro de Génesis, del libro de Bereshit 6:14, dice así: estos son los Roshei, los cabezas, los líderes de la casa de sus padres. Los hijos de Reubén, el primogénito de Israel, eran Anoch, Payú, Hezrón y Carmí. Estas eran las Mishpajot, las familias de
Reubén. Ok, los jefes. Dice, aquí tenemos un comentario de los Jajam, de los Jajamim, ¿verdad? Y dice así. Dice, los jefes, en sentido más simple del término, estos jefes o cabezas de las familias eran todas las personas mencionadas después. Y aquí hay otro comentario, dice, comenta que la Torá de las edades de los ancestros de los levitas a fin de ofrecer una razón que explique la superioridad de Moshe y Aarón, dado que Leví sobrevivió a sus hermanos y que Gad y Amram también vivieron hasta la edad muy avanzada. Todos ellos pudieron desempeñar un papel muy importante en la educación y la crianza de sus nietos e hijos, respectivamente, un beneficio del que las demás tribus no pudieron gozar en la misma medida, ¿verdad? Bueno, nos puede dar a entender esto que pues era gente más sabia, más obediente, más que nada yo creo que más obediente, ¿verdad? Más obedientes al Eterno, quedaron con más ¿cómo les diré? Con más emuná, con más con más confianza, ¿no? Con más bitajón. Y yo creo que con más guardaron más mandamientos, ¿no? Más que nada, yo creo que es lo más certero, perdón. Lo más certero es que ellos estuvieron guardando más mandamientos, ¿verdad? Y por eso se les dio este privilegio, ¿verdad? Más aparte que cuando Moshe, ¿verdad? Elige a los levitas elige estar de parte de Moshe. Bueno, pasemos al pasuk 15. Dice, y los hijos de Simeón, Yemuel, y Yamin, y Oag, y Yahin, y Zohar, y Shaul, el hijo de una mujer cananí. Estas son las mispajó de Simeón. A ver, aquí tenemos un pequeño comentario que nos refiere al libro de Bereshit. Vamos a tener que ir porque no lo aparté para ver. Dice así, el hijo de la mujer cananí. Véase Bereshit 46:10. Respecto a su identidad. A ver, 46:10. Vamos a tener que ir, amados. A ver, 46:10. A ver, vamos a poner este aquí. Y dice aquí, los hijos de Simeón, Yemuel, Joab, y Yahin, y Zohar, y Shaul, el hijo de una mujer cananí. Ok. Nada más no lo aclara. No da más detalles. Ok. Bueno, entonces vamos a tener que continuar con el 16 y 17. 16 y 17. Ok. Y ahí es donde vamos a entrar. Permítame. A ver. Dice, y estos eran los nombres de los hijos de Leví, de acuerdo a sus generaciones. Gerson, Kehat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 7 y 30 y 100 años. 137 años. Y los hijos de Gerson fueron Libni, a ver, vamos a mover la cámara.
Ok. Dice Limni y Shimi, de acuerdo a sus mispajot, de acuerdo a sus familias. Ok. A ver, vamos a ver, aquí tenemos un pequeño comentario sobre esto. Y dice así, aquí, dice, según el Midrash y el Rashi, Leví fue el último que murió de los hijos de Israel. Después de la muerte de Joseph y todos sus hermanos, vino la esclavitud. Ok, ¿verdad? Y dice aquí, ver 1:6 al 8. Entonces esto está en el 1:6 al 8. Entonces, miren, ¿verdad? Vemos que después de que murió el último de los patriarcas, fue cuando empezó a haber la esclavitud. Y como fue Leví, y ahí ya nos da más la razón de lo que estamos diciendo. El último que murió fue Leví, o sea que el último que, ¿verdad?, que se le dio más vida fue a Leví. Por lo tanto, se dice que los levitas, ¿verdad?, eran más, no habían entrado en esclavitud, que los levitas fue la única tribu que no entró en esclavitud, que se mantuvo en orden, ¿verdad? Y los demás fueron a buscar el salario del faraón, y al último faraón terminó esclavizándolos. Bueno, pasemos al 18. 18, y ahí es donde vamos a quedar. Dice, los hijos de Kehat, Amram y Yitzhar y Hebrón y Uziel, y los años de la vida de Kehat fueron 3 y 30 y 100 años, 133. Y los hijos de Merari, Mahil, Mushi, estas son las Mishpajó, las familias de Leví, de acuerdo a sus generaciones. A ver, vamos a leer hasta el 20, ¿ok? Vamos a leer hasta el 20. No sé si lo tengo en la cámara. Que hay allí un mensaje. Dice, y tomó Amram a Yochebed, que significa Elohim es Kabod, su tía, hermana de su padre, para él como Isha. Hermana de su padre, para él como Isha. Bueno, todavía no se instituía la ley, o sea que se podían casar entre familiares. Y dice, nota, Sefer Yashar 6:67-2. Dice, y ella tenía 127 años, y él se allegó a ella. Y la mujer concibió y dio a luz una hija, y llamó su nombre Miriam, porque en aquellos días los egipcios habían amargado la vida de los hijos de Israel. Y ella dio a luz para él a Aarón y a Moshe, y los años de la vida de Amram fueron 7 y 30 años y 100 años, 137 años también. Amén, amén. Y luego dice el 21, y los hijos de Yitzhar, bueno, hasta aquí. Bueno, no, sí, dice, y los hijos de Yitzhar, que significa aceite brillante, Korah, que significa hielo o depilado, calvo, ¿verdad? Y Nefeg, que significa brote, y Sihri, que significa memorable. A ver, vamos a bajar la cámara. Hasta ahí.
Leímos hasta el 21. Ok. Yo creo que hasta ahí lo vamos a dejar con la lectura. Y vamos a indagar un poquito en esto, porque las edades nos llevaron a ver el tiempo, ¿verdad? Y otro día vamos a explicarlo con una gráfica, ¿verdad? A ver si más adelante, en otra de las parashot se va a volver a tocar el tema. Pero aquí nos llevó el comentarista, nos llevó a investigar esto, ¿verdad? Y nos tocó hacer un poco de tarea. Y dice así: según el libro de Bereshit 46:11, Kehat o Coat bajó con sus abuelos, su abuelo Jacob, a Egipto. Si sumamos los años de la vida de Kehat, fueron 130, más los años de la vida de Amram, otros 137, más los 80 años de Moshe. En ese momento llegamos a tener 347 años. Además, hay que considerar que muchos de los años de los hijos están incluidos en los años de sus padres. Bueno, a ver, sigamos con esto. Dice en el libro de Bereshit, Génesis 15:13, dice: y dijo Amram, ten por si... Y dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. 400 años, ¿verdad? Y aquí es donde ya vemos que le da, ¿verdad?, este decreto, ¿verdad?, que iban a ser esclavos 400 años. Y dice, ¿cómo es posible que la profecía del Génesis 15:13 hable de 400 años de opresión y esclavitud, cuando la genealogía de los levitas nos muestra no nos muestra tantos años de esta estancia en la tierra de Egipto? Vamos a considerar dos interpretaciones. Dos interpretaciones tenemos aquí de los Jajamín. Según Rashi y otras muchas fuentes rabínicas, los 400 años empiezan a ser contados a partir del nacimiento de Yitzhak. En tal caso, Yitzhak es considerado como parte de los descendientes de Abraham, que iban a ser esclavizados y oprimidos durante 400 años en tierra extranjera. La tierra extranjera sería, en este caso, tanto la tierra de Canaán, donde vivía Yitzhak durante toda su vida, como la tierra de Egipto, donde bajó luego Jacob con sus hijos. Los rabinos cuentan que hubo una estancia en Egipto de solo 210 años. Y en el libro de Shemot, Éxodo 12:40-41, dice: el tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue de 430 años. Y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos de Hashem salieron de la tierra de Egipto. Bueno, ya allí hay 210, 400 y 430 años, ¿verdad? Entonces hay mucha... Vamos a ver por qué se dio tanto por qué se dio un castigo tan grande de 430 años, ¿eh? Y desde cuándo se empezó a contar. Fíjense que estuve meditando en esto ahorita, ¿verdad? Que sabemos que sí está todo está bien trazado, está bien ¿cómo les diré?
Elohim no se equivoca, las fechas están por algo, ¿verdad? Todas estas fechas, estas 3 fechas diferentes están por algo. Y están bien establecidas y están bien correctas, ¿verdad? Bueno, el que ha estudiado el tema sabe que están bien correctas, ¿verdad? Pero a mí me llamó la atención que por qué se dio este castigo, ¿verdad? Y bueno, Baruch Hashem que me dio la revelación, ¿verdad? Pero bueno, quédese para que la escuche al último. Y usted va a tomar su propia conclusión, ¿verdad? Pero bueno, tenemos pues yo creo que ya casi vamos a darla. A ver, vamos a ver otras interpretaciones que tenemos aquí. A ver, dice, aquí tenemos otra traducción, otra interpretación, una de las traducciones dice así. Y la permanencia de los hijos de Israel en Egipto fue 430 años. Dice, esta última traducción tiene un comentario abajo que dice que los 400 años empezaron a contarse desde el sacrificio del Bereshit 15 y no desde el nacimiento de Yitzhak, como dice Rashi, y que incluye todos los países de las peregrinaciones de los patriarcas. Bueno, esto yo creo que está incorrecto. Está incorrecto, ¿verdad? Porque hicimos la tarea y nos dimos cuenta que es desde el nacimiento de Yitzhak. Sí, entonces a ver, vamos a seguir. Dice, vamos a ver algunos argumentos que desafían la interpretación de los rabinos que acabamos de presentar. Primero, el texto del Génesis 15 no dice que los descendientes de Abraham iban a estar oprimidos en varios países, sino en un solo país. Serán extranjeros en una tierra que no es suya. Cuando Abraham tenía 100 años, nació Yitzhak. Si los 400 años empezaron a ser contados desde el nacimiento de Yitzhak, los 430 años mencionados en el libro de Shemot 12 empezarían a contarse 30 años antes. Entonces Abraham tenía 70 años y todavía residía en Harán, según el Bereshit, Génesis 12:4, ¿verdad? Donde dice así: entonces Abraham se fue tal como Hashem le había dicho, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Entonces faltan 5 años, ¿verdad? Pero fíjense que muy importante, miren, lo que nos está relatando el Pasuk 20. El Pasuk 20 nos dice, y tomó Amram a Yochebed. Dice que Elohim es Cabot, su tía que era hermana de su padre, para él como Isha. Y luego la nota que dice Sefer de Yazar, nos manda al Sefer de Yazar, ¿verdad? Bueno, aquí esto no está en las Biblias regulares, no creo que esté, ¿verdad? Pero está en el libro de Yazar el término ¿verdad? Y más bien el contexto de la edad de Yochebed, ¿verdad? En el 67.2. No vamos a ir para allá, pero tenemos allí en el Sefer Yazar 13, 17, 18. Dice que a Abraham se le dio la promesa a los 70 años. A los 70 años de edad se le dio la promesa. ¿Sí? Y ahí es donde se le dice
¿verdad? Que va se le da la promesa y regresa a él y se está 5 años más allá en Haram, y ya después se le dice que salga a los 75 años, ¿verdad? Entonces esos 5 años que pasó y lo deberíamos de haber leído, ¿verdad? Lo deberíamos de haber ido al libro de Yazar, pero lo vamos a dejar aquí. Más en una parashá más adelante lo vamos a volver a tocar el tema, ¿verdad? Pero entonces sí te dan los 430 años, ¿verdad? Cuando tenía 100 años, Abraham, nace Yitzhak, ¿verdad? Nace Yitzhak. Y Jacob a los 60 años, ¿verdad? A los 60 años de Yitzhak. Y Jacob llega a Egipto a los 130 años. Entonces nos da un total de 220 años. Y para llegar a los 430 años faltan 210 años, que son los 210 años que estuvieron en Egipto, ¿verdad? Entonces allí ya está, ¿verdad? Cerrado ese tema. Y aparte tenemos la otra interpretación de los 400 años. Los 400 años se dan 190 años desde el nacimiento de Yitzhak hasta Jacob. Y de Jacob hasta que salieron de Egipto nos dan un total de 210 años, que sería un total desde Yitzhak hasta que salieron un total de 400 años. 400 años. Entonces eso, ¿verdad? Ya está. Sí, son 430 años. 430 años. ¿Verdad? Creo que se ha entendido. No sé si me hayan entendido, pero si no, pues lo regresan un poquito y ustedes después lo van a entender, ¿verdad? Entonces, el libro de Yazar es el que tiene la clave de los 430 años, ¿verdad? Miren, se los voy a volver a repetir. El Sefer Yazar, libro de Yazar, a ver, permítame, bueno, así lo vamos a dejar. El Sefer de Yazar, en el 13, 17 al 18, ¿verdad? Pero la clave está en el 19 y en el 20. Hay que leer los cuatro pasajes para tener el contexto completo, ¿verdad? Y allí está la clave de los 430 años. Entonces, ahí ya ahí vamos a continuar lo que dice el Jajam aquí, porque después nos va a llevar al contexto de los 6000 años, y me parece pues que ya no va al tema, pero aquí lo tocan. Entonces vamos a ver, porque si realmente si fueron contados los años, bueno, ya escatológicamente deberíamos de rastrear bien el tiempo, ¿verdad? Para llegar al contexto de los 6000 años completos. Pero ya sería cuestión de contar todas las genealogías bien, ¿verdad? Pero aquí el Jajam siguió explicando. A ver, dice, las palabras de Shemot, Éxodo 12:40, dice que un periodo de 430 años se completó para los hijos de Israel cuando salieron de Misraim, de Egipto. Si los hijos de Israel habían existido durante 430 años cuando salieron de Egipto, ¿cómo es posible que el cómputo de los 400 años se
iniciaron desde el nacimiento de Yisha. En tal caso, Abraham sería llamado hijo de Israel, estando en Harán 5 años. Mire, aquí él tiene la confusión de los 5 años, ¿sí? Pero esta confusión de los 5 años que faltan está en el libro de Yazar, pero está en el capítulo 19 y 20 del capítulo, más bien en el pasuk, ¿verdad? 19 y 20 del capítulo 13 del libro de Yazar. Sí, ahí es donde está el meollo del asunto. A ver. Y dice, ¿qué más dice? Dice, ahí también lo explica, pero no se fue al contexto, está igual que yo. Dice, porque dice aquí, el libro de Yazar cuenta que Abraham hizo varios viajes a la tierra de Canaán antes del relato del Génesis, ¿sí? Pero aunque fuera así, no se puede considerar nuestro padre Abraham como hijo de Israel, como dice la escritura. Así que habrá que buscar otra explicación a esta falta de años en la genealogía de los levitas. Bueno, es que no agarramos ya, nosotros dejamos la genealogía de los levitas porque nos fuimos a los años y si nos da la cuenta, nos da, ¿verdad? Con el libro de Yazar, con la promesa, que lo vuelvo a repetir, la promesa se dio a los 70 años de la vida de nuestro padre Abraham, ¿verdad? Y Yitzhak nace a los 100 años de la vida de Abraham, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos pasaron allí? Y es que se contó toda esa secuencia, se cuenta. ¿Por qué se cuenta desde allí? Porque todos fueron afligidos de alguna otra manera, ¿verdad? Fueron afligidos por los Misraim. Recordemos eso. Cuando nuestro padre Abraham bajó a Misraim, bajó a Egipto, fue afligido de alguna otra manera. Cuando Yitzhak bajó a Egipto, fue afligido. Y ya, pues no se diga nuestro padre Jacob, ¿no? No se diga. Entonces se contó desde entonces. Ahora, allí es donde se da ¿verdad? El castigo. Bueno, ¿dónde se da el castigo? Ya lo leímos, ¿verdad? Donde se dio el castigo. En el libro del Bereshit 46, ¿verdad? No. Ay, y lo perdí. Pero bueno, se dio el castigo, ¿verdad? O en el 15:13, ¿verdad? Del libro de Bereshit, ¿verdad? Se dio el decreto de los 400 años, ¿verdad? Pues allí es donde parte el castigo. Porque, bueno, pues sabemos que nuestro Padre Celestial es el que conoce los tiempos, sabe quién va a pecar más adelante. No, aquí no cabe duda. ¿Por qué se daría el castigo tan grande, verdad, de 400 años? Fíjese que me puse a meditar en esto. Ya no vamos a continuar porque habla de los 6000 años el comentarista, el Jajam, de los 6000 años, y parece que ya como que no me cuadra ya el contexto. Ya sería otro tema, ¿no? Pero vamos a ver. Miren, me llamó mucho la atención el por qué se daría este castigo de los 430 años, ¿verdad? Y pues meditando en Adabar, meditando en la palabra, y ahorita pues en este día de Shabbat, ¿verdad? Donde pedimos, ¿verdad? Pedimos dirección, pedimos
¿verdad? Que nuestro Padre nos dé ese entendimiento, pues me puse a pensar y dije, pues, de alguna otra manera no pudo haber sido que porque a Elohim se le ocurrió, ¿no? O para que se reproducieran mucho allá en Egipto, sino que tuvo que haber habido un pecado. Y pues yo creo que el pecado fue no haberle creído a Elohim que les iba a dar descendencia. Y haber tomado por su propia cuenta, ¿verdad? A la sierva, ¿verdad? A la sierva y querer hacer descendencia, ¿verdad? Con Ismael, ¿verdad? Yo creo que ahí fue el pecado, ese fue el pecado grande, ¿verdad? Y entonces se considera como adulterio, ¿no? Se podría haber considerado como adulterio y eso me llevó a indagar, porque a la casa de Judá y a la casa de Israel se les dio castigo por su iniquidad, ¿verdad? Y fíjense que qué casualidad, ¿no? Fui a la profecía que se les dio a la casa, al castigo que se le dio a la casa de Israel, y no me recordaba cuánto se les había dado, pues se les dio 390 años de castigo, ¿no? Miren, 390 años de castigo se les dio a la casa de Israel y a la casa de Judá se le dieron 40 años. Sabemos que fue por adulterio, ¿verdad? Que se les dio carta de divorcio. Se le dio carta de divorcio a la rebelde. Dice le dio carta de divorcio a la casa de Israel. Dice, y no se dio, dice, su hermana Judá. Dice, no obstante, dice que también adulteró, ¿verdad? Y también se le dio castigo, pero a una se le dio 40 años. Le dice a Yehezkel, ¿verdad? A ver, aquí bajé uno, no sé si es el pasaje, aquí dice, el profeta Yehezkel estuvo acostado sobre su lado izquierdo durante 390 días para representar los pecados de Israel, y luego sobre el lado derecho por 40 días para simbolizar los pecados de Judá, sumando un total de 430 días, un día por cada año de culpa, en un acto simbólico de castigo, siendo esto parte de una profecía sobre el asedio y destrucción de Jerusalén, según narra el capítulo 4 del libro de Yehezkel 4 al 6, ¿verdad? Y bueno, esto me lleva a la conclusión que fue por eso. Ese castigo se dio por esto, porque sumamos los 390 y los 40 te da un total de 430 años. Y allí claramente ya nos lleva a la gráfica, ¿verdad? A la gráfica que tenemos de nuestro padre Abraham, que se le contó el castigo, desde los 70 años, ¿verdad? Desde que se le dio la promesa, que la promesa se le dio en el libro de Yashar está, ¿verdad? En el libro de Yashar, lo vuelvo a repetir, 13, 17 al 18, ¿verdad? Recomendación leer hasta el 20. Y entonces, esto también nos lleva a la conclusión, ¿verdad? Y bueno, ya lo había yo explicado en el video que tengo de la casa de Israel ya había regresado, así lo puse, así lo titulé. La casa de Israel ya regresó, ¿verdad? Es un título sarcástico, porque sabemos que no ha regresado. No del todo, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que también, efectivamente, como lo dije en ese video, donde la casa de Israel también se le cuenta el castigo desde que se le dio desde que
desde 300, desde, ¿qué pasó? Desde 720 años, más antes, ¿verdad? Tengo aquí una gráfica, también no lo saqué la copia, permítame. Pero sí es más o menos 720 años. 720 años, ¿verdad? Sí tenía una gráfica por ahí, la puse. Ok, bueno. Pero también se le contó desde tiempo antes, ¿verdad? Y recordemos que sus 390 años no regresaron. No todos regresaron, ¿verdad? Porque faltaban tribus. Está en el libro de las crónicas, ¿verdad? El libro de las crónicas, el libro de los reyes, que no todas las tribus regresaron. Algunas tribus regresaron y algunos, ¿verdad? Y si mal no recuerdo, en la Pesach, ¿verdad? Que los hicieron comer Pesach inmundamente. Si ustedes van al contexto donde Hizquillahu es el que hizo regresar al remanente, pero los hicieron como judíos de segunda división. Entonces, esto, ¿verdad? Esto es para reflexionar, ¿verdad, amados? Miren que 430 años es el castigo por adulterio al Eterno. Así es que, ¿verdad? No hay que olvidarnos de nuestro padre, de nuestro novio, de nuestro esposo. Nunca hay que serle infiel. Hay que 430 años, miren dónde. Ya no aguantamos 430 años en el exilio. Ya no los aguantaríamos. Esto es ¿verdad? La consecuencia por el adulterio. Entonces a nuestro padre Abraham y Sara les contó como adulterio lo que hicieron. Y miren que esto es verdad, amados, porque miren, tenemos también al padre de Yohanan, el inmersor, conocido como Juan el Bautista, Zacarías, que también se le dio un castigo por no creer. Y el castigo por no creer, por no haberle creído al Malaj, que fue el castigo de 9 meses. ¿Ok? Fue un castigo por no creer. ¿Verdad? No fue un castigo por adulterio. El castigo por adulterio fue el 430 años. 430 años vemos que también se le dio el castigo a Judá y a la casa de Israel, solo que lo llevaron entre los dos y el que le tocó bailar con la más fea fue a la casa de Israel, que hasta la fecha, ¿verdad? Hasta la fecha no hemos podido regresar. Pero, ¿verdad? Que ahora que nuestro Adón Yahshua Hamashiach regrese, Él nos va a llevar. Entonces, amados Ajina Hayot, yo creo que esta porción hasta aquí la vamos a dejar, porque ya no nos queda mucho. A ver cuánto tiempo llevamos. 49. Vamos a terminarla si nos alcanza el tiempo. Aquí tenemos todavía un comentario pequeño. Sobre, a ver, 26, ¿hasta dónde leímos? Hasta el 21. Dice, y los hijos de Uziel fueron Mishael, quien es lo que Elohim es, el Zafán, Elohim ha protegido, y Sitri, que significa protegido. Y tomó Aarón a Elisheba, que significa Elohim ha jurado, hija de Aminadab. A ver, vamos a bajar la cámara.
Ahí mero. Aminadab, que significa mi padre. Y si tomó Aarón a Elisheba, que significa mi Elohim ha jurado, hija de Aminadab, y que significa encantador, no, Aminadab, que significa mi padre es noble, y hermana de Nachshon, que significa encantador, para él como Isha. Y ella le dio a luz para él a Nadab, que significa generoso, a Abiú, que significa mi padre es, a Elezar, que significa Elohim ha ayudado, y ya Itamar, que significa costas de palmas. Y los hijos de Korah, calvo, Asir, prisioner, y el Kená, Elohim ha poseído, y Abisaf, que significa mi padre se ha reunido. Estas son las mispajot, las familias de los Korij, de los Korji, de los Korah, de los Coritas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para él de las hijas de Putiel para él como ishas, como esposas, y ella le dio a luz a Pinjas. A ver, vamos a bajar la cámara para allá. Ok. Pinjas, ¿verdad? Y ella le dio luz a Pinjas, que significa boca de serpiente. Estos son los cabezas de los padres de los Leviim, de acuerdo a sus mispajot, a sus familias. Estos son Aarón y Moshe, a quienes dijo Yahweh, saquen a los Bene Israel, a los hijos de Israel, de la tierra de Misraim, de acuerdo a sus ejércitos. Y estos son ellos quienes hablaron a Paró, rey de Misraim, que dejara ir a los hijos de Israel de Misraim. Estos son los mismos Moshe y Aarón. Y aconteció en el día cuando habló Yahweh a Moshe en la tierra de Misraim. Amén, amén, amén. Bueno, aquí tenemos esto, dice: en solamente 3 instancias la Torá menciona las mujeres de los líderes, y en las 3 el objetivo es demostrar que los descendientes de estos grandes hombres descendían no sólo de padres distinguidos, sino también de madres notables. Amram se casó con Jochebed, hija de Leví. Aarón se casó con Elisheba, perteneciente a la tribu real de Yehudá, y a la vez hermana de Nachshon, quien más tarde sería la más sobresaliente de los príncipes de las tribus. Aarón y Elisheba se transformaron en los ancestros del linaje sacerdotal, y Eleazar, cuyo hijo Pinjas fue el único a quien se le concedió el sacerdocio en virtud de méritos propios, ¿verdad? Como está en el libro de Bamidbar, libro de Números 25:13. Se casó con una hija de Putiel, cuyo nombre, según enseñan los sabios, se refiere tanto a Joseph como a Yitro. También se sugiere que el nombre Putiel denota un personaje distinguido y muy respetuoso en su generación, según Ramban. Dice: Tsépora, la esposa de Moshe, no aparece mencionada en este contexto debido a que su identidad ya se había dado a conocer en el capítulo 4. Amén, amén, amén. Y dice aquí esto en el Pasuk 26. Dice: estos eran Aarón y Moshe, ¿verdad? El 26 que lo leímos, aquí está.
ya para terminar, ¿verdad? No, todavía no. Este es comentario del Pasuk 26. Dice, estos eran Aarón y Moshe. Una vez que terminó de escribir su árbol genealógico, la Torá hace hincapié en ellos como una forma de decir que resulta lógico que semejantes hombres hubieran sido elegidos para una misión tan elevada. Los sabios señalan que en muchas instancias, como por ejemplo en este versículo, Aarón es mencionado antes que Moshe. Esto nos enseña que ambos eran igualmente grandes. Si bien la Torá misma atestigua que en el nivel de su profecía Moshe fue la persona más grande que haya vivido jamás, Rabí Moshe Feinstein ofrece dos motivos por los cuales se describe a Aarón a la par como a Moshe. Dice uno, porque su participación fue indispensable para el éxito de Moshe. 2. Porque desplegó su potencial al máximo, igual que Moshe. En la balanza divina los logros se miden según la forma en que se llevaron a cabo nuestra misión personal. Amén, amén, amén. Baruch Hashem. Bueno. Y bueno, ya para terminar, ¿verdad? Aquí hay el último comentario del Pasuk 28. Dice, habiendo interrumpido la narración a fin de proporcionar los antecedentes familiares de Moshe y Aarón, la Torá ahora repasa lo que se había dicho anteriormente, tras el cual continúa con la cadena de acontecimientos que conducen al Éxodo, ¿verdad? Al Éxodo. Así es que, bueno, hemos terminado con esto, ¿verdad? Baruch Hashem. Terminamos con esta segunda aliyá. Mañana, si nos levantamos temprano, le daremos un ¿qué horas son ahorita? A ver. No, pues ya son las 3. Se me hace que bueno, no les prometo nada, pero mañana a ver si tenemos otra exposición. Vamos a terminar aquí. Espero que se haya entendido esta porción. Así es que, amados Ajina Hayot, vamos a hacer la bendición por la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet bechayei olam natah betocheinu, Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste la verdadera Torah, infundiendo en nosotros vida eterna. Bendito seas, Adonai, que diste la Torah. Beshem Yahshua HaMashiach. Amén, amén, aleluya. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu. Baruch Hashem. Amados Ajina Hayot, que el Padre Eterno los guarde, que el Padre Eterno los bendiga y que el Padre Eterno les conceda Shalom en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén, amén y aleluya.